Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta: ¿realmente necesitamos fuego purificador? Esta pregunta nace de circunstancias que podemos estar observando en el mundo actual. Yo puedo ver que en mi país llevamos una sequía, falta de lluvia, por más de 10 años. Y si revisamos la palabra de Dios, en muchos versículos, como es el caso de Jeremías capítulo 3, versículo 2 y 3, Isaías capítulo 5, versículo 6, Deuteronomio capítulo 28, versículo 22 y 23, veremos que la palabra de Dios nos habla de que la sequía o la hambruna también son fruto de disciplina, juicio purificador que Dios permite a causa de su pueblo, que se ha apartado de los caminos de Dios. Si vemos todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, con las pestes que hasta el día de hoy están azotando al mundo, veremos también que en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 13, en Primera de Crónicas 21, 12, en Ezequiel, capítulo 12, versículo 16, también la palabra nos habla de que las pestes Dios las permite y son enviadas como disciplina, juicio purificador que Dios permite a causa de su pueblo, que se ha apartado de los caminos de Dios, que no despierta, que no busca a Jesucristo. De ahí nace la pregunta: ¿realmente necesitamos fuego purificador? ¿Necesitamos pruebas? ¿Necesitamos dificultades? ¿Necesitamos enfrentar situaciones que nos aflijan? Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Debemos entender de que no es extraño que vengan circunstancias como fuego que nos purifique, que nos ponga a prueba, situaciones que nos aflijan. No debemos extrañarnos. Lucas capítulo 3, versículo 16, hablando Juan el Bautista, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Ya sabemos quién es: Jesucristo, de quien no soy digno, dice Juan, de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, ya lo sabemos, el amado Espíritu Santo que viene a nuestras vidas y nos llena del poder de Dios. Pero también en fuego. Y podemos decir: también del Espíritu Santo. No, dice fuego. Y fíjate, si seguimos leyendo, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué nos está diciendo Juan el Bautista? Que nuestro amado Señor Jesucristo nos va a bautizar en el Espíritu Santo, pero también en fuego. Fuego purificador, porque Él está diciendo a continuación que nuestro amado Jesús va a limpiar ese terreno, limpiará su trigo, lo purificará y quemará la paja. De ahí vienen dos conceptos: fuego purificador o fuego consumidor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay circunstancias difíciles, cuando pasamos por fuego de prueba. Si nos humillamos, si somos humildes, las circunstancias nos purificarán. Y si resistimos a Dios, si nos oponemos a las circunstancias y nos rebelamos, esa circunstancia, que es una prueba, que es un fuego, nos consumirá espiritualmente. Dejaremos el camino de Dios. Entonces hay que comprender que nuestro amado Jesucristo y nuestro amado Abba Padre nos purificarán. De hecho, Malaquías capítulo 3, versículo 2, hablando de nuestro amado Jesucristo, dice lo mismo:
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él, nuestro amado Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuestro amado Jesús nos limpia y nos purifica. Sus discípulos fueron purificados por nuestro amado Jesús con su palabra. Pero los fariseos, los religiosos de esa época que resistieron a Jesucristo, terminaron siendo consumidos, es decir, no fueron ovejas de nuestro amado Señor. Espiritualmente nunca recibieron a Jesucristo. ¿Necesitamos el fuego purificador? Empezamos a entender que sí es necesario para ser limpiados, para madurar. Tenemos que comprender también que Dios es amor. Nuestro amado Jesús es amor. Pero a la vez, nuestro Padre dice que Él es juez y que Él, por lo tanto, juzga con justicia. Él reina. No porque nos ame, deja de ser juez. No porque nuestro Abba Padre nos ame, no va a juzgar con justicia. Él también es fuego consumidor. Y Dios nos ama como un Padre que nos quiere salvar. Recuerda que aquí hay dos caminos, o el cielo o el infierno. Y los rebeldes, los soberbios, aquellos desobedientes, tienen trazado su camino al infierno. Los que a través de Jesucristo nos humillamos, buscamos a Dios y le amamos, y hemos sido salvos por medio de la sangre de Jesús, a través de Él llegaremos al Padre. A través de Jesucristo tenemos la salvación. Y nuestro amado Jesús dice, hay que dar fruto, fruto de que de verdad eres salvo. Seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Por sus frutos, dice nuestro amado Jesús, los conoceréis. No basta con que digas, yo soy cristiano o tengo dones. No, fruto de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Demuestra de verdad que me amas. ¿Me buscas? ¿Te limpias? ¿Te apartas del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la inmoralidad, de la codicia, de la maldad? ¿Me amas realmente? Frutos de arrepentimiento. Entonces, en medio de esto, nuestro Padre nos ama y Jesucristo nos ama. Por eso que Él permite circunstancias. Busca que su pueblo se purifique. El mundo te dirá, bueno, las cosas están pasando por el cambio climático. Entiende, Dios es juez. Si actuamos como hijos rebeldes y nos apartamos de Dios, Dios permitirá disciplina. Dios operará como rey juzgando al mundo. Y si somos humildes, seremos purificados, porque Él es un buen Padre. La palabra dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El fuego purificador de Dios, la disciplina de Dios, el trato con nuestras vidas es necesario y lo hace nuestro Padre porque nos ama, porque Él prefiere que pasemos por circunstancias para que así maduremos antes que seamos religiosos e hipócritas y terminemos en el infierno. Dios ama a sus hijos. Jesucristo nos ama. Él es fuego purificador. Por eso que nuestro amado Jesucristo contendió tanto con los religiosos. Discutió, les hizo ver su pecado porque los amaba. Y si tú actúas como un religioso, nuestro amado Jesús te hablará y tratará de despertarte y te dirá palabras para remecerte y que entiendas de que debes amarlo y darle tu vida y no ser religioso porque Él te ama
y no quiere que te pierdas, ni quiere tu muerte espiritual. Eso se llama amor. En medio de las circunstancias difíciles, el ser humano busca a Dios. Es tiempo de despertar como hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32, dice, hablando del pueblo de Dios, mas siendo juzgados, Dios nos juzga, somos su pueblo, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Se trata de amor. Nuestro Padre nos ama y Él nos disciplinará permitiendo o obrando con circunstancias que nos aflijan. ¿Para qué? Para evitar que seamos religiosos, hipócritas y que terminemos en el infierno, apartados de Dios. Se trata de amor. Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Dios ama a sus hijos. Debiéramos ser agradecidos. Por eso en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, la Biblia dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ya sabemos, el infierno. El juicio comienza por su pueblo. Es necesario revisarnos cuál es nuestra condición espiritual, porque Dios nos juzgará, porque somos su pueblo y Él nos ama, y Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Si seguimos leyendo 1 de Pedro 4, ahora el versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ser cristiano implica luchar. Es una lucha donde el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes, los insistentes espiritualmente, lo arrebatan. Entonces, cuando pasemos por circunstancias difíciles, humillémonos ante Dios. Busquemos su voluntad. ¿Qué debo aprender, Abba Padre? ¿Cómo logro vencer esta circunstancia? No te rebeles, sé humilde, clama a Dios, espera en Él, y Él hará. Nuestro Dios nos purifica y nos da la victoria. Y eso lo podemos ver en la palabra. Antes de que nuestro amado Jesucristo tuviera que enfrentar la cruz, recuerda que Él cargó nuestros pecados, llevó nuestras rebeliones, Él pagó el precio de nuestra maldad. Entonces Él tuvo que sufrir por nosotros, para que así nosotros tuviéramos acceso a nuestro Dios. Por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mientras que ahora a través de Jesucristo todos podemos tener una relación restaurada con nuestro Padre. Podemos ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto nos demanda humildad y responsabilidad. Entonces, en medio de eso, antes de ir a la cruz, en Mateo capítulo 26, versículo 31, Jesús les dijo a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nuestro amado Jesucristo les dijo, hoy me tomarán preso y ustedes serán dispersos. Ustedes se confundirán y van a ser probados. Fuego purificador. Nuestro amado Jesús dijo, escrito está. Y si vamos a ver dónde está escrito esto, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, nos vamos a ir en el Antiguo Testamento a Zacarías capítulo 13, versículo 7 en adelante, donde dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, nuestro amado Jesús, su Hijo. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Nuestro Dios dice que los pondré a prueba. Permitiré que mi Hijo Jesucristo sea tomado preso,
para pagar el precio por ellos, y ahora pasarán por un fuego purificador. Serán dispersos. ¿Qué dice a continuación? Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde a la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué nos dice esta profecía en el Antiguo Testamento? Cuando Dios permite que venga el fuego purificador, muchos arrancan, solo se van del camino. 2/3 partes se cortan, y parte de los que quedan entrarán en fuego. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Serán purificados, y yo les diré pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios, con un corazón puro. Y esto pasó también en ese momento. Los discípulos fueron dispersos. Recuerda que nuestro amado Jesucristo no solo tenía 12 discípulos, estaban los 70 y había multitudes que seguían a Jesucristo. Entonces todo esto que ocurrió en ese momento hizo que muchos volvieran atrás, muchos fueran dispersos, otros dejaran de creer. Y estos discípulos, a excepción de Judas, que fue el traidor, fueron purificados. Si volvemos al relato cuando nuestro amado Jesús les dijo, escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. El objetivo del fuego purificador no es destruirte, es limpiarte, es que conozcas a Dios, le ames y le busques de una forma distinta. Salga de ti de verdad si crees en Jesús, como le pasó a los apóstoles. Y los que quieren serán verdaderamente pueblo de Dios. El resto solo eran seguidores. El resto solamente eran simpatizantes, que creían en Jesús, pero como lo tomaron preso, se van y dejan de creer. La fe es siempre puesta a prueba. ¿Amas a Jesús? ¿Le crees realmente? ¿O es solo porque te conviene? Si en algún momento no te responde tus peticiones, ¿qué haces? ¿Sigues creyendo en tu Padre? ¿Sigues creyendo en su amor? ¿O renuncias a la fe y te vuelves un religioso sin amor? Si seguimos el relato en Mateo capítulo 26, nuestro amado Jesús les dijo esto. Heriré al pastor, ustedes serán dispersos, pero yo voy a ir delante de ustedes. ¿Y qué pasó a continuación? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El fuego de la prueba demostró a Pedro que no era tan fiel como él creía. El fuego de la prueba demostró a los discípulos que igual se confundieron, que en el momento de la dificultad igual huyeron. Pero eso los limpió. Fueron determinados por Jesús. Otros de los discípulos solo eran simpatizantes y se fueron y no siguieron a Jesucristo. Pero estos fueron purificados. Pedro entendió de que él no debía confiar en sí mismo, que debía ser humilde y manso, que debía confiar en Jesucristo y no en sus propias fuerzas. Entonces, cada vez que somos purificados en diferentes circunstancias, es amor de Dios. Es porque Él quiere limpiarnos, porque Él quiere que seamos mansos y humildes. Es por nuestro bien, para que seamos santos como Él es santo, para que dejemos de confiar en nuestra fuerza, como le pasaba a Pedro, y empecemos a confiar solo en Jesucristo y solo en nuestro Abba Padre y solo en su Espíritu. Es necesario el fuego purificador. Sí, es necesario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos examinarnos a nosotros mismos. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31, si pues nos examinásemos, es decir, si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Si Pedro hubiera dicho, es verdad, amado Jesús, soy débil, te voy a fallar, ten piedad de mí, líbrame. Si él se hubiera juzgado así, entonces mi amado Jesús, tu amado Jesucristo, habría librado a Pedro. Pero como Pedro confiaba en sí mismo, tenía que pasar por esa purificación. Si tú estás frío espiritualmente, si tú te das cuenta hoy que estás alejado y te juzgas a ti mismo y te arrepientes y cambias, te librarás del fuego purificador, porque ya te estás despertando, porque estás tomando las determinaciones que Dios quiere. Si amas las cosas de este mundo y te juzgas y renuncias y te arrepientes y cambias y empiezas a poner a Dios en primer lugar, entonces, ¿para qué fuego purificador si ya te estás examinando y juzgando conforme a la palabra de Dios? Juzguémonos por la palabra y tomemos acciones antes de tener que pasar por el fuego de la prueba. ¿Qué sucede si estoy siendo probado por alguna circunstancia? Por lo del coronavirus, por la necesidad económica, por diferentes circunstancias. Pues mantente humilde, espera en Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, hablando de esto, de la prueba y de las circunstancias difíciles, dice, de modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Actúa correctamente, no te rebeles, sé humilde. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si Él nos purifica, seamos humildes, tengamos amor y temor, un respeto reverente. No te rebeles, no te vayas contra tu Padre, no renuncies a la fe, espera en Dios, humíllate delante de Él, busca su palabra, busca su presencia. Dios te restaurará, Dios te dará la victoria, Él es un buen Padre, Él te dará la solución. Jesús te ama y quiere lo mejor para ti. Por otro lado, seamos fieles, guardemos la palabra de Dios, para que así no tengamos que enfrentar pruebas gigantes que nos purifiquen, sino que día tras día venzamos y nos limpiemos. Recuerda la promesa a Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú te purificas cada día, guardas la palabra de Dios. Recuerda que nuestro Dios dice en Jeremías 23, 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces la palabra nos purifica. No solo las circunstancias. Si tú te limpias con la palabra, serás purificado. Eso fue lo que hizo Filadelfia. Guardó la palabra, obedeció la palabra, se juzgó a sí mismo con la palabra. Se revisó cuánto amo a Dios, cuánto me aparto del pecado, cuánto aborrezco las cosas que este mundo ama. Tomo determinaciones. Obedezco, amo a Jesucristo con todo mi ser. Tomó acciones, guardó la palabra. ¿Y de qué le sirvió eso? Que nuestro amado Jesús dio fidelidad en el tiempo. Guardaste la palabra y de mi paciencia. ¿Por qué de mi paciencia? Porque escrito está en Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es que Filadelfia se haya librado de pruebas. Todos enfrentamos pruebas cada día. El punto es que si nos limpiamos con la palabra, cuando enfrentemos circunstancias difíciles cada día que todos tenemos, aprenderemos y cambiaremos por el poder
del Espíritu Santo. Y si nos limpiamos en medio de las cosas que cada día enfrentamos como pequeñas dificultades, pequeñas pruebas, y somos fieles, pacientemente obedeciendo a Dios, que nos dirá nuestro amado Jesús: guardas mi palabra, te limpias con mi palabra, aprendes a ser paciente, a esperar en mí. Fruto de esto te libraré de la gran prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Nuestro buen Jesús, a su remanente fiel, lo arrebatará. Creemos en la fidelidad de Dios. El punto es que la mayor parte de la iglesia no está en esta condición y no se da cuenta de que va directo a la hora de la prueba. Por cuanto no se limpia con la palabra, se arranca de las dificultades y de las pruebas en vez de buscar a Dios. En vez de cada día perseverar en medio de las dificultades que enfrentamos, no se juzga, se hace víctima a sí mismo. Por lo tanto, no cambia, no despierta al amor para con su amado Jesucristo, para con su Abba Padre. Por lo tanto, no se limpia y en consecuencia está dormida. Despierta, hermano. Debemos perseverar, guardar su palabra. Para eso tenemos al amado Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. En Romanos 8:13 lo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitamos al Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Necesitas la palabra de Dios, la Biblia, y necesitas al amado Espíritu Santo para que te dé el poder para vencer. Él es tu ayudador. Y así leerás la palabra, que es como fuego, y te purificarás, te limpiarás, te arrepentirás del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la maldad. Te arrepentirás de la inmoralidad sexual. Te arrepentirás de los deseos de la carne, te arrepentirás de la envidia, te arrepentirás de la mentira, te arrepentirás de la soberbia, te humillarás ante Dios y lo buscarás, y el Espíritu Santo te ayudará, te limpiará, tendrás el fruto del Espíritu. Por la palabra, guardarás la palabra. En medio de las circunstancias y de las pruebas diarias vencerás y serás como Filadelfia. Y fruto de eso serás liberado de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero. Tendrás ese carácter de Cristo, manso y humilde, quebrantado ante su presencia. Como dice Deuteronomio 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que espera nuestro Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La palabra de Dios en tu mente te limpia y te purifica, porque es fuego purificador. Mi palabra es como fuego. Su amado Espíritu Santo obrará en ti, porque tú te has determinado a obedecer a Dios y amarle. Fruto de esto serás librado de la hora de la prueba. No es cambio climático, es más que una peste, son más que dificultades. No es que por casualidad la pobreza esté aumentando en tantos países. Límpiate, purifícate para que seas librado. Nuestro Dios es fiel. Si eres fiel, nuestro amado Jesús te dirá: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, y yo te libraré de la hora de la prueba. Mantente firme. Dios es bueno. La palabra dice que Él no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. No es plan de Dios estar afligiendo porque sí. Él nos ama y como buen Padre quiere que estemos limpios, que participemos de su santidad, que seamos como Jesucristo, que maduremos. Él quiere que nos limpiemos. Es amor.
porque Dios ha prometido que Él tiene un lugar para nosotros en su casa. Voy pues a preparar lugar. Si somos fieles, seremos arrebatados, estaremos con nuestro amado Jesús y después vendremos a gobernar con Él aquí en la tierra. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles para ser librados de la hora de la prueba. Anímate, hermano, cuando estés pasando por circunstancias difíciles. Sigue creyendo a Jesucristo. Sigue creyendo en el amor de Dios. Sigue confiando en Él. Sigue amándolo. Sigue humillándote. Sigue buscando su presencia. Sigue leyendo su palabra. Sigue buscando que el amado Espíritu Santo te llene para que seas vencedor. Nuestro Dios es fiel. Él guardará a los suyos. Él trata con nuestras vidas y Él nos dará la victoria, porque Él es amor. Nuestro Padre es amor. Nuestro Padre nos ama en la eternidad y nos purifica porque quiere que estemos con Él para siempre y seamos vencedores en Jesús. Dios es bueno y como hijos agradecidos solo podemos darle la gloria a un Padre que nos ama, que nos limpia y que nos prepara. Y si somos humildes, veremos su gloria y seremos guardados como Filadelfia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.